Bueno, buenas noches nuevamente. Un saludo, como la mayoría seguramente me conocen, Alexander Sastoque, director de Quelan Desarrollo Integral y un apasionado por estos espacios. Gracias, Juan Felipe, por abrir tu camarita. Parece que estás en dos cosas a la vez, pero buenísimo. Eh, bueno, en el marco de lo que ha sido el lanzamiento de nuestra formación que hemos denominado Facilitadores Master K, Coaching y Psicología Transpersonal para la Transformación Humana, hemos venido desarrollando una serie de masterclass que están relacionadas con el tema del desarrollo. Hoy nos convoca una temática que parece sencilla, parece simple, la verdad es bastante simple lo que vamos a compartir hoy, pero tiene un nivel de profundidad que seguramente nos puede poner en el escenario de vivir la existencia de una forma apasionada o por el contrario vivir la existencia de una forma dramática, ¿sí? Entonces hoy vamos a compartir varios elementos y ojalá pueda ser una co-creación, que si hay aportes, inquietudes, ¿por qué no debate alrededor de lo que vamos a decir? Pues podamos compartir. Empecemos diciendo qué es el sufrimiento. Hemos puesto como título de esta masterclass el sufrimiento en el desarrollo y en la trascendencia o en la espiritualidad. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo lo podríamos entender? Si alguna o alguno se anima a contarnos un poco cómo entienden este tema del sufrimiento. ¿Qué es sufrir? ¿Quién se animaría? Hola, ¿cómo estás? Buenas Oh, noches. buenas noches, Luz Amparo, bienvenida. Gracias. Pues mira, mira, yo creería que es un estado no grato para una persona, ¿sí? Es un estado, eso que puede ser pasajero y genera no como un disconfort emocional, ¿sí? Para mí es como eso. Ok, súper. Gracias por ese aporte. Por ahí vamos a enrutarnos segurísimo. Hay algo que no cuadra bastante bien y que genera algo de displacer, que no nos da el sentido adecuado, que no estamos cómodos con eso. Por ahí vamos a ir en esa ruta segurísimo. ¿Alguien más se anima a compartir qué entiende por sufrimiento? Buenas noches. Hola, Alex, pues yo Marta. diría que el sufrimiento es la ausencia de la aceptación Ah, de la realidad de lo que nos está pasando. muy buena definición. Este es un elemento sumamente importante, cuando nos resignamos y cuando no aceptamos, ¿sí? Empecemos diciendo algo que suena fuerte y es que la vida en ciertos escenarios tiene dolor. Podríamos decir que el dolor, hay una inherencia de la vida acerca del dolor. Vamos a mirar esto con un poquito más de detenimiento. Seguramente cada vez que pasamos de una etapa de la vida a otra, algo de dolor hay. Siempre hay como una muerte de cierto estado psicológico y el nacimiento de otra. No es fácil, por ejemplo, pasar de niño a la adolescencia. No es tan sencillo a veces salir de la adolescencia a la adultez, ¿sí? Hay ciertos dolores. Si fuéramos un poquito más simples en este tema, podríamos decir que ir al dentista para nosotros mantener bien nuestra dentadura duele, ¿sí? Seguramente quienes trabajan su corporalidad y van al gimnasio, en algún momento duele. Seguramente quienes están más en niveles estéticos, en una depilación, duele, ¿sí? Algo hay de dolor en el proceso del existir, ¿sí? Lo que vamos a hacer, la primera distinción que vamos a hacer hoy es que el dolor tiene una inherencia a la vida, pero el sufrimiento está más asociado a una actitud existencial. El sufrimiento aparece, como bien decía Marta, cuando no aceptamos aquello que es inevitable
o cuando teniendo elementos por hacer, no los hacemos. Este elemento lo vamos a desarrollar durante la masterclass porque es la clave de todo este proceso. Sigamos en esta idea de que la mayoría de las personas que van a procesos terapéuticos o que vienen a un proceso de coaching, vienen con un sufrimiento, ¿sí? Y esto nos pondría en un elemento bastante interesante, y es que pareciera que el sufrimiento de alguna forma nos invita, quizás nos empuja hacia la transformación. La mayoría de la gente que ha tenido transformaciones fuertes, importantes, profundas de la vida, han emergido de algún tipo de sufrimiento. Es como si el sufrimiento fuera cierto mensajero que viene a decirnos lo importante o la valía de algo. ¿Bien? Dicen las tradiciones espirituales que el aprendizaje tiene dos vertientes: el amor, la vía del amor, y la vía del sufrimiento, ¿sí? La psicología estaría diciendo más bien que el sufrimiento es una antesala hacia el camino del amor. Entonces, me gustaría que desarrolláramos un poquito esto. Cuando decimos que el aprendizaje viene o que está en el camino del amor, es cuando podemos tener conciencia acerca de y hacernos cargo de eso. Tengo conciencia de que hay algo que no funciona bien en mi relación y me hago cargo de eso. Busco la comunicación, busco la guía, busco el diálogo, busco la terapia, lo que sea necesario, en nombre del amor, en nombre de te aprecio, te quiero, te amo. Y el otro, seguramente si resuena con ese mismo sentimiento, dirá lo mismo. O quizás en nombre del amor, digamos, hasta aquí llegamos, tomémonos un buen vinito y ojalá te vaya bien en la vida, ¿sí? En nombre del amor. El camino del sufrimiento tiene otros matices, El sufrimiento que es evitable, es una negación hacia el hacerse cargo. O sea, estoy viviendo un proceso tortuoso con una pareja, estoy pasándola mal en un trabajo y tengo cosas por hacer. Tendría que hablar con mi jefe, tendría que replantear cuál es mi misión de vida, tendría que replantear cómo quiero vivir con esta persona, cómo quiero tener este proyecto, pero no lo hago. No lo hago. Y entonces las cosas y los sufrimientos se repiten y se repiten y se repiten y empieza a ser tortuoso. Tanto que hoy se ha popularizado una consigna, una palabra que es lo tóxico, ¿sí? Se vuelve tóxico una relación, se vuelve tóxico un intercambio o un vínculo con el otro. Entonces, si yo puedo evitar el sufrimiento, significa que tengo cosas por hacer. Claro, es fácil decir, yo sufro por ser fumador, yo sufro por ser adicto y me doy cuenta de que quiero dejar esto, pero a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir, quiero dejar de fumar y mañana dejo de fumar, ¿sí? No es tan sencillo decir, esta persona no me hace bien y voy a desistir de esta relación. A veces no es tan sencillo, especialmente porque hay una serie de ideas, creencias. Disculpa, Alex. Sí, sí, sí. ¿Será que soy el único que te escucha como medio... ¿Me están escuchando mal? Yo te escucho bien. ¿Se escucha bien los demás? Yo también escucho bien. Súper. Quizás te escucho bien, dice por acá Claudia. Quizás eres tú, Juan Felipe. Ah, qué pena, qué pena. Dale, pero gracias por eso. Es algo que había que hacer y lo hiciste. De eso estamos hablando. No estabas sufriendo en vano. Entonces, decía que si yo
encuentro que hay algo tortuoso, pues debería ponerme en esa resonancia de qué está en mis manos, qué debería hacer. Pero a veces no es tan sencillo, porque hay una serie de creencias, ideas, sentimientos, emociones, que a veces lo que hace es cerrarnos el camino. Dirían algunos teóricos más románticos, nublarnos la vista, se nos nubla la vista. Entonces, a veces estando muy cerca, muy de frente a nosotros, lo que deberíamos hacer, no lo hacemos. Y ese es un punto que seguramente estará lindo poder encontrar una guía, un proceso, algo que nos ayude a ver, a quitarnos aquí ya le di a admitir a Juan Felipe. Quitarnos esas nubosidades de nuestra vista y hacernos cargo. Un segundo elemento que es muy importante en este terreno de querer hacer y no poder, pongo eso entre comillas, es algo que llamamos en Gestalt la familiaridad. Se nos hace familiar esta forma de vivir. Seguramente ustedes han estado en algún momento con algún amigo que dice, pana, pero ya, deja de hacer eso, ¿sí? Y la persona lo sigue haciendo porque le es familiar, le es conocido. En una sesión terapéutica esta semana, una chica me decía, pero Alexander, si dejo de hacer eso, si dejo de estar relacionándome con eso, ¿quién soy? O sea, la familiaridad nos da una serie de sensación de identidad que a veces, para mantener arraigado nuestra identidad, pues lo que hacemos es seguir en lo familiar. Diría por ahí algún refrán muy cotidiano, más vale, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y ese refrán es dolorosísimo. ¿Por qué? Porque nos seguimos aferrando a eso conocido aunque sea malo, a eso que me da identidad aunque no me nutra, a eso que no me hace bien aunque no me siento cómodo. Y por supuesto esto tiene que estar arraigado en emociones, en heridas que a veces están más allá en el orden de nuestra infancia, ¿sí? O heridas que segurísimo habrá que rastrear de una forma precisa. Todo esto en el orden del sufrimiento evitable. Si es un sufrimiento evitable, hay que hacerse cargo. Quedó sentado, que a veces no es sencillo darse cuenta de eso. Quedó sentado, que a veces es sencillo hacerse cargo chasqueando los dedos. Ah, ya, listo. Voy a dejar esta relación que me hace tanto mal. A veces no es tan sencillo. Ojalá que podamos ver adecuadamente y tomar la acción. Pero si no, por supuesto, hay personas que estamos dedicados a este acompañamiento y eso sería interesante. Pero vamos a la segunda que es quizás la que más nos convoca hoy. Hay un sufrimiento que es inevitable. Inevitable. Diría por ahí un gran teórico que dice, hay valores o hay acciones que recibimos del mundo, ¿sí? Experiencias que recibimos del mundo. Maravilloso. Alguien nos dice te amo, una puesta de sol, una linda experiencia recibida, ¿sí? Un valor de experiencia. Pero también hay cosas que el mundo no nos ofrece, que nosotros debemos ir y forjar. A eso le llamamos valores de creación. Voy y forjo esto. La mayoría de las veces está muy relacionado con nuestro trabajo, con una misión. Voy y dejo esto en el mundo. Quiero aportarle esto al mundo. El tema es que hay situaciones donde no puedo tomar cosas del mundo, ni tampoco puedo ir y hacer algo en el mundo. Hay situaciones que son límites, que lo único que está en mis manos es saber con qué actitud voy a afrontar esto. Situaciones límites inevitables.
¿Qué es inevitable? La muerte de un ser querido. Murió. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo ir y tomar algo del mundo. Ya no puedo crear cosas. Ha muerto ese ser querido. Y ahí hay un sufrimiento. Y es un sufrimiento profundo. Segurísimo todos aquí hemos perdido alguna vez a un ser querido. No es sencillo. Es un sufrimiento inevitable. La cuestión es que si yo no acepto ese sufrimiento, la voy a pasar muy mal. Muy mal. Probablemente el rechazo de eso me va a llevar a situaciones probablemente desesperanzadoras de la vida. Y hay gente que se queda tan anclada a esto que termina a veces en una depresión, que termina a veces en una ideación suicida, o lo que es peor, termina sin sentir nada en la vida, como si la vida no tuviese gracia ni color. ¿Sí? No hay nada más complejo para una persona que la anestesia de la vida. Nos anestesiamos. Entonces, si es un sufrimiento inevitable, lo único que nos queda es asumir una actitud valerosa frente a eso. Es aceptar que ese ser querido ha partido, es aceptar que ese dolor estará ahí un tiempo, es aceptar que una partecita de mí, unas posibilidades de ser mías se fueron con él o con ella. Y que lo único que me queda es entender poco a poco, paulatinamente, qué aprendizaje me regala esto. Lo bonito cuando uno acepta el sufrimiento, especialmente la muerte de un ser querido, es reconocer que la muerte nos recuerda cuán valiosa es la vida. ¿Sí? ¿Qué es un sufrimiento inevitable? Una enfermedad de estas que llegan casi a anunciarte la muerte, ¿no? Una enfermedad donde poco a veces podemos hacer. Y seguramente por ahí hay varios ejemplos de gente que termina sus últimos días en pie. Y lo digo simbólicamente. Están ahí haciendo lo que corresponda en términos de despedirse de sus seres queridos, dejar las cosas en orden, saldar aquellas situaciones que a veces ameritan un discúlpame, un te ofrezco perdón. Ahí creo que fue Gandhi que decía, no moriré apretando los dientes, decía él, voy a morir en pie. ¿Sí? Y así fue. ¿Sí? Es sentir que hay algo valioso, incluso en el ímpetu de lo límite de la vida. ¿Qué es un sufrimiento inevitable? A veces las distancias, las separaciones, por más que hacemos esto, por más que lo intentamos, por más que llegamos a acuerdos, no funciona. Y quizás ahí digo, es mejor separar, es mejor distanciarnos. Cuando logramos que ese sufrimiento se acepte, llega la trascendencia. Es allí donde una parte bastante altruista de nosotros nos dice que ahí puede llegar a haber un aprendizaje y que incluso mi enfermedad, mi muerte, incluso esta situación que es límite de la vida, puede dejar un aprendizaje para los otros. Hay cientos de ejemplos de personas que incluso en su muerte dejaron un aprendizaje para otros. Que esta tragedia mía les sirva a otros. Que este dolor mío le sirva a alguien más. Y eso es tener un tesón, ¿sí? Seguramente, perdón que lo diga de esta forma, unos ovarios y unos testículos bien puestos, ¿no? Que uno diga, incluso en estas situaciones tan fuertes. Y aquí llega una situación que es importante advertir, que a veces nos pasa.
Y es que si yo lucho contra eso, más sucede. O sea, mientras más yo lucho con algo que debo aceptar, más me pasa, más sufro. Mientras más lucho, más pasa. Y esto tiene como una ley muy física, ¿no? Y con la misma fuerza con que lucho, con la misma fuerza se resiste. Entonces, luchar con algo que ya se te ha ido de las manos, también, perdón que esto se me... A ver. Ya. Algo que se me ha escapado de las manos no es fácil. Si yo tengo algo de control sobre eso, bienvenido. Si está en mis manos, bienvenido. Pero si no está en mis manos, debo soltar, debo dejar ir. Segundo, a veces no luchamos, sino que huimos. Entonces, en vez de afrontar con gallardía, con tesón, con ímpetu, lo que hacemos es huir. Paradójicamente, mientras más huya, parece que más me alcanza. Es como una sombra que por más que yo vaya a ciertos lugares, la sombra sigue ahí detrás de mí. Entonces, a veces huir tampoco es el camino, especialmente si es un sufrimiento inevitable. ¿Sí? Bueno, quisiera hacer una pausita ahí. ¿Cómo estamos escuchando esto? Si hay alguna opinión, algo que podamos debatir, si les llega alguna idea, sería lindo que pudiéramos compartir. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene por ahí algo que crea que sea importante compartir? Ok, entonces avancemos un poquitico más. ¿Bien? Si esto que es inevitable o si esto en lo que yo puedo hacer algo lo tomo de la forma precisa, es muy probable que vaya a un nivel superior de mi experiencia. Segurísimo vamos a crecer, vamos a madurar o vamos a trascender. Si yo no hago eso, Michelle dice, se podría pensar que el sufrimiento es una elección. Hay quienes dicen dolor inherente a la vida, sufrimiento una actitud. Eso significa que si es una actitud, yo puedo intencionar mi actitud. Eso significa que yo puedo elegir. ¿Sí? Solamente que los dolores a veces no son elegibles, nos llegan. El sufrimiento, quizás yo puedo tomar partido sobre eso, que es justamente lo que estamos diciendo. No huyamos, no luchemos. Si hay algo que hacer, vamos y hagamos. Si no lo hago, llegarán las recurrencias, me seguirá pasando. Si es algo inevitable, si es algo que ya está fuera de mis manos, lo mejor es aceptarlo. Porque si no lo acepto, voy a estar siempre con esta sensación de molestia frente al mundo. Y hemos visto ejemplos de todo esto. Muy bien, Michelle, por ahí es el tema, por ahí es el camino. Si nosotros asumimos esto como aprendizaje o como elección, siempre vamos a tener un escenario de aprendizaje. Siempre. Siempre vamos a tener un escenario de crecer, de transformación humana. Si yo lucho, perderé la oportunidad y adivinen qué va a hacer la vida. Te lo va a traer nuevamente, te va a traer una nueva oportunidad. Diría por ahí un gran pensador, si yo no hago consciente esto que es inconsciente, la vida me lo traerá como destino. Vuelve y aparece. Estoy seguro que muchos de nosotros, o incluso por ahí algún amigo de un amigo, ha dicho, ¿por qué siempre
llego con las mismas personas? ¿Por qué doy con estas personas que me maltratan? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Ayer yo hablaba con una señora en una terapia y me decía, yo le preguntaba, ¿cómo vas? Y me dice, igual. Vení, ¿has hecho lo que hemos encontrado en el proceso? No. Ah, por supuesto que vas a estar igual. Estás igual porque no has hecho nada diferente. Si haces algo diferente, segurísimo va a haber algo distinto. ¿Mm? Otro elemento que podría ser importante dentro de lo que estamos diciendo es que en los elementos más espirituales, y aquí ya vamos a entrarnos en otro terreno, en los elementos más espirituales podemos ver desde una postura más abarcativa que incluso los sufrimientos humanos más fuertes de alguna u otra forma tuvieron sentido. Y a veces esto nos sucede muchos años después que uno dice, esto que me sucedió aquella vez me forjó. Esto que sucedió alguna vez que me dolió tanto, me llevó a ser el hombre que soy o la mujer que soy. O sea, empezamos a entender desde un lugar más abarcativo que cada cosa que sucede en la existencia, por más fuerte, dolorosa que sea, en algún sentido, valga la redundancia, en algún punto, tiene un sentido mayor. Nosotros en la psicología transpersonal trabajamos con estados no ordinarios de conciencia, una serie de metodologías que nos ayudan a tener experiencias de mayor amplitud de la conciencia, donde a veces trascendemos un poquito esta identidad personal. Y en esas experiencias espirituales, la gente empieza a decir, entiendo el sentido de la guerra. Que uno desde acá diría, pues la guerra no tiene sentido, o sea, es absurdo, ¿sí? Ya te leo, Andrés. Permíteme terminar esta idea. Es absurdo la guerra. Y yo lo diría, ¿sí? De forma vehemente, es absurda la guerra, ¿sí? Niveles más espirituales, incluso eso pareciera que en algo generó que hubiese algo de trascendencia. Si miramos, por ejemplo, todos estos temas nazis, ¿sí? Toda esta devastación de los judíos, me decía, es absurdo, ¿sí? Pero hoy estamos hablando del sentido del sufrimiento gracias a alguien que vivió esa experiencia nazi y después escribió un libro acerca del sentido de la vida. En algún punto eso tuvo sentido, ¿sí? Todos los derechos humanos, ¿sí? El poder hablar de equidades, hablar de no repeticiones, fueron producto de algo que fue complejo y a veces hasta desastroso. O sea, en los niveles más abarcativos, incluso lo fuerte y doloroso tiene algo de sentido. Seguramente en términos existenciales uno diría, yo no quiero repetir esto. Y aquí voy a hacer una distinción que es precisa de hacer, muy importante. Porque no se trata de valorar el sufrimiento en términos de qué rico sufrir. No, porque eso sería masoquismo, ¿sí? Sentir placer en el sufrimiento. No estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando que si ese sufrimiento es inevitable, vale la pena aceptar el sufrimiento, atravesarlo, vivirlo. Los que hemos vivido un proceso de duelo sabemos que si no nos metemos en el sufrimiento, no vamos a poder ir hasta la otra orilla. Y hay gente que a mí me debate esto. Hablaba yo con una chica peruana que me decía, Alexander, pero ¿para qué quieres que volvamos ahí a ese sufrimiento? Eso es revictimizarme, me decía ella. Volver a sentir ese agobio de esa situación. Volver a sentir ese rechazo. Eso es revictimizarnos. Y claro, desde esa lógica lo sería una revictimización.
Pero cuando entramos ahí para mirarlo con nuevos ojos, para mirarlo con una altura mayor, para hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo, eso no es revictimización y menos amor al sufrimiento. Eso es proceso terapéutico y buscar la trascendencia. Es decir, ahora entiendo qué necesité en ese momento que ahora debo forjar en mi vida. Ahora sé qué es lo que ese niño necesitó hacer, que quizás marcó para siempre toda su existencia y ahora como adulto puedo hacerme cargo. Eso es distinto. El trabajo con el sufrimiento es bellísimo. Si nos metemos ahí con la profundidad, si lo hacemos, por supuesto, de la forma adecuada. Por eso yo siempre exalto la labor de mis colegas, porque yo digo, wow, el trabajo que hacen los psicólogos, los terapeutas, los coaches, es hermosísimo. En parte lo que estamos haciendo como sociedad creo que tiene que ver con este trabajo que están haciendo todas estas personas que seguramente están ahí a la orden de apoyar la resignificación del sufrimiento. Por eso aparece una distinción que a mí me gusta hacer. Y es que todos tuvimos alguna herida que de ahí se desencadenó todo. Algún teórico le llama la herida básica, ¿sí? Que se desencadenó. El abandono, el abuso, la traición, el rechazo, ¿sí? Una serie de cosas que desencadenaron una apuesta existencial a veces de mucho sufrimiento. A mí me gusta, yo creo que no es una herida básica, sino una experiencia esencial. Esencial en la medida en que eso que me sucedió me da la oportunidad de crecer, de transformar, que si me hago cargo realmente de eso, un día digo, pucha, yo soy psicólogo gracias al abandono de mi madre, ¿sí? Si no hubiera tenido esa experiencia esencial, quizás no sería lo que soy hoy. Alguien me diría, ¿y cómo lo sabes? ¿Sí? ¿Cómo sabes que hubiera sido otra cosa? Pues no lo sé. Lo que hoy sí sé es que gracias a esa experiencia yo soy lo que soy. Así que es esencial para mí. Y permanentemente en mis consultantes y luego permanentemente en las cosas que seguimos trabajando con Kelan Desarrollo Integral. Bien, estamos redondeando esta conversación. Quisiera escucharlos. ¿Cómo les está cayendo estas distinciones? ¿Qué les va dejando para que vayamos redondeando este encuentro? ¿Quién se anima, por favor? Bueno, perdón, aquí había alguien que había escrito. ¿Se supera o se acostumbra a ese sufrimiento? Claro, lo decíamos ahorita. Hay gente que se acostumbra al sufrimiento. Voy a decir algo que a mí me ha costado o me costó entender en ese momento de mi vida. Una chica me decía, hace muchos años, me decía, mi esposo ya no me ama. ¿Y por qué? Hace rato no me pega. Yo me quedé impactado con esa afirmación de esa mujer, ¿no? Como que se había acostumbrado a ese sufrimiento. Ese sufrimiento le daba a ella la sensación de que así era el amor, que así se manifestaba el amor en pareja. Y por supuesto que ella estaba esperando un golpe más, porque eso le daba identidad, porque eso le daba el lugar o la apuesta que ella había querido tener en el mundo. Y afortunadamente hubo un proceso bonito y pudo resignificar su amor propio y la tenacidad de marcar límites de la forma precisa. Entonces, sí hay gente que se acostumbra al sufrimiento. Decíamos hace un ratico, se nos vuelve familiar. Entonces, necesitamos crear, o más bien editar, nuestra identidad. ¿Quién quiero ser ahora frente a esto? ¿Cómo quiero afrontar esto entonces? Y eso me llevará a replantear a veces, la forma en que vivo. Mucha gente en este proceso termina teniendo nuevos amigos, termina teniendo un nuevo trabajo, termina a veces replanteándose sus relaciones amorosas.
Y ese es un renacimiento. Muchos lo asumen como una crisis existencial, como una emergencia espiritual, pero valiosa al fin y al cabo. ¿Sí? Gracias, Andrés. Y por supuesto que si lo hacemos de la forma correcta, podemos superarlo, aprender de esto y tener una versión distinta de nosotros. Bueno, ¿quién se anima a compartir cómo están escuchando? Si tienen un comentario para que vayamos cerrando esta masterclass. Bueno, Alex, yo me animo. Dale, Juan Felipe. Pues es muy interesante todo lo que has dicho hasta el momento y de alguna manera, bueno, siento que es cierto, ¿sí? Que, que tal vez hay veces, no sé, no queremos como enfrentar el sufrimiento, ¿sí? Eh, o, o no lo queremos ver y por lo menos atravesarlo, es decir, no evadirlo, sino que atravesarlo, ¿sí? Porque yo creo que de alguna manera u otra, eso que nos está pasando en la vida, pues también tiene una función, ¿no? Y es una función espiritual para ayudarnos a llegar a un estado diferente. Y precisamente también a lo que decías ahora. De alguna manera me he sentido en esos estados que has mencionado y lo único que pensaba era, es cierto lo que está diciendo Alex. Y no sé por qué hay veces se me olvida también el hecho de la actitud, porque este libro de Frank, de la persona que estuvo en el campo nazi, Frank, ¿cómo es que es? Víctor Víctor Frank. Frank. Uh-huh. Exacto, de esta persona que estuvo en Víctor Frank, eh, también me impactó mucho la conclusión de su libro y es la actitud lo es todo, es decir, nos podían estar haciendo lo que fuese en el campo de concentración, pero al final yo decidía cómo asumía eso, o sea, todo nos lo quitaban, excepto la actitud. Entonces, eh, siento que algunas veces, no sé los demás, pero se me olvida eso, la actitud de cómo enfrentar y de que yo soy el que realmente tengo eh, a ver, que tengo la situación en mis manos eh, para decidir cómo quiero que eso se presente en mi vida, es decir, si lo tomo como un sufrimiento o como algo que me está pasando para salir adelante. Súper. Mira que muchas personas que no logran enfrentar adecuadamente el sufrimiento, lo que buscan es anestesiar la existencia. Sí. Voy a decir una palabra un poquito fuerte, ¿no? Nos hacemos los pendejos. O sea, miramos para otro lado. Yo tenía un consultante que decía, si en el trabajo decían, ¿quién puede ir a Bogotá? ¿Quién puede ir a...? Yo. O sea, él quería ir a todo lado a hacer cosas de la empresa con tal de no estar en la casa. Porque sabía que llegar a casa era afrontar y a veces enfrentar una situación que él no quería afrontar. Entonces él se hacía loco. Otros se anestesian y buscan el licor, las drogas, la promiscuidad, ¿sí? O pasar 8 horas en Netflix, lo que sea necesario con tal de no afrontar lo que necesitamos afrontar. Y eso no va a transformar nada. Lo único que va a hacer es posponer el sufrimiento, si acaso, ¿sí? Entonces, bienvenido trabajar en eso. Bienvenido meterse en ese lugar. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo y cuando la logramos forjar y pasar al otro lado, decimos, valió la pena haberlo atravesado.
Valió la pena esta conversación incómoda para tener una relación sana. Valió la pena incluso permitirme abrir mi mente y forjar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, gracias a que aquí no me siento cómoda o cómodo. Todo eso es importante. Muchas gracias, Juan Felipe. ¿Alguien más? Una última intervención para que vayamos cerrando. Andrés dice es autoengañarse o realmente es solo actitud. Es una buena elemento. Andrés, si es una actitud, como decíamos ahorita, de todo está bien, qué buena actitud tengo, pero no todo está bien, o sea, hay cosas por hacer, entonces eso es una huida, eso no es una actitud propositiva. Diría Fran, es una actitud de engaño. Es una actitud, pero es una actitud de engaño. O sea, me doy cuenta que hay algo, pero no me hago cargo. ¿Sí? A veces ni siquiera me doy cuenta. Estoy tan anestesiado que no me doy cuenta. Otras veces me doy cuenta y no me hago cargo. Otras veces me doy cuenta y me hago cargo de la forma inadecuada, yéndome a viajar por distintas ciudades o anestesiándome o mirando para otro lugar, hasta que llegamos a una actitud realmente propositiva. Asumir lo que hay que asumir, aunque eso genere sufrimiento o dolor. Pero cuando atravesamos eso, la sacamos del estadio, diríamos. Crecemos, ¿sí? Despertamos, vivimos la existencia de una forma pasional. Entonces, ahí ya no es engañarse, ¿sí? Y está buena esa distinción que haces, Andrés. Ok, todo lleva un proceso y un tiempo. Así es, Andrés. Espero que estos elementos vayan quedando, que estos tipsitos vayan sumando a todo lo que cada una y cada uno de ustedes va haciendo en su vida. Todos estamos en proceso, todos estamos avanzando en esto. Y bueno, lo que nosotros podamos hacer desde nuestra organización, bienvenido. Vamos a subir esta masterclass a nuestro canal. Allí hay por lo menos 3, 4 masterclass de otros temas seguramente de su interés. Aquellas personas que están, por supuesto, interesadas en seguir formándose como coaches o terapeutas, ahí tenemos toda una propuesta en nuestra formación de Mastercard. Quien esté interesado, le mandamos la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos generando contenido. Síganos en nuestras redes sociales, ¿sí? En Instagram estamos como @QuelanIntegral. Estamos subiendo videitos, frases, contenido que seguramente pueden llegar en un momento especial cuando estamos por ahí, seguramente tomando alguna decisión. Bueno, lo que esté en nuestras manos lo estamos ofreciendo. Mi hermano Juan Felipe, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Michelle, Marta, Andrés, Luz Amparo, Melissa, que estuvo por ahí un rato. Y a todas las personas que van a ver esta masterclass. Muchas gracias por sentarse ahí, por escudriñar un poquito en sus actitudes, por afrontar ese sufrimiento que a veces es innecesario o por aceptar ese sufrimiento inevitable, ¿sí? Un abrazo para todos, para todas. Un placer compartir con ustedes. Chaito, Te se cuidan. agradezco mucho. Gracias por el Gracias, Luz espacio. Amparo. Súper Un interesante. gusto. Feliz noche, dice Marta Ramos. Chaito, se cuidan.